Bienvenidos a todos. Como algunos ya sabéis, soy Beatriz Suárez, la actual presidenta de la Academia Médico-Quirúrgica, y en nombre de todos los socios de la Academia y de la Junta Directiva, que están muchos vocales por aquí, pues quiero daros la bienvenida a los que ya sois fieles y estáis repitiendo, que también nos vemos por ahí sentados, a los que estáis ahora conectados al canal de YouTube, porque no habéis podido venir, y sobre todo a los nuevos y que os incorporáis en este momento y que nos gustaría muchísimo que siguierais acompañándonos en este viaje que ha propuesto la Academia, que comenzó allá en octubre, si os acordáis, con la medicina evolutiva y que ahora pues está transitando por el presente. Antes de nada, y como siempre hacemos, porque es de bien nacido ser agradecido, nos gusta muchísimo pues, dar las gracias a todos nuestros altruistas colaboradores, que son el Centro Cultural Marcos Valcárcel, el Colegio de Médicos de Ourense, Brion Flor y de Showroom Interiorismo. Y además hoy nuestra compañera y médica Ana y su amigo Alex, que nos han brindado este paréntesis musical inicial y luego lo harán también cuando nos vayamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya entrados en materia, hoy nos toca recorrer el presente, y conocer los entresijos, ¿no? Todos los entresijos de lo que es la medicina gráfica, que es una disciplina que está pisando muy fuerte en los últimos años, a pesar de una cantidad de obstáculos que está teniendo que salvar. Yo creo que uno de los principales obstáculos, si no estoy equivocada, me decís vosotros, es, digamos, un prejuicio que existe con respecto al cómic, que se considera una lectura de niños o una lectura juvenil, ¿no? Entonces, bueno, el término, si no me equivoco, el término medicina gráfica se refiere más que nada a la interacción, ¿no?, que pueda existir entre, evidentemente, el cómic y la atención sanitaria. Fue acuñada en 2007, como probablemente ya nos contarán ellos, por un médico galés que se apellidaba Williams y que la definió pues, como un campo interdisciplinar, puede ser, un campo interdisciplinar dentro de las humanidades médicas que abarca la creación, estudio y uso del cómic en la medicina y la salud. Entonces, claro, yo pensé, humanidades, medicina, salud, son los tres pilares, ¿no?, del espíritu de la Academia, de este bienio. Por lo tanto, la medicina gráfica tenía que estar sí o sí. Entonces, tenemos aquí a dos exponentes, sabía, joven, nueva, tenemos a un exponente nacional, que es Eugenia, Eugenia García Amor, que estamos encantados y entusiasmados de tenerte con nosotros y te damos muchísimas las gracias por haber aceptado desde el primer momento, como casi todos los ponentes que estamos teniendo una suerte tremenda. Y él te va a presentar a ti, con lo cual yo le voy a presentar a él. Si me deja. Entonces, el otro exponente es a nivel local, local de nuestra área sanitaria, que es el doctor Pablo López Mato, pero que ya no se está quedando solo en área sanitaria, sino que ya se está encaminando a otros fueros. Él tiene un máster en medicina gráfica y se encarga ya de dar e impartir seminarios sobre esta disciplina a los estudiantes de medicina en la Universidad de Santiago de Compostela. Entonces, él, yo como comprenderéis, le conozco desde hace mucho tiempo y no puedo ser objetiva ni imparcial, y aparte de ser un medicinográfico, que es como él se define, para mí, yo lo definiría como una protagonista de un cómic maravilloso que se llama Mafalda, y es un lindo reversible, es de los lindos reversibles, para mí. Entonces, efectivamente, no lo voy a negar, y es un internista, es un especialista en medicina interna que se ha formado en nuestra área sanitaria, en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, y que, bueno, yo quiero pensar que he participado algo de esa formación y que algo le puedo haber dejado a Pablo, y estoy orgullosísima de haber asistido a su metamorfosis desde crisálida hasta flamante mariposa, ¿no? Y todos deseamos que siga revoloteando por aquí. Así que no les resto más tiempo, que ya les he estado bastante, y os dejo que os sorprendan.
Gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, doctora Suárez, muchas gracias por la presentación. Y sí que, lógicamente, has influido mucho. Bueno, has influido mucho y sigues influyendo. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos de todas las partes que me conocen esto y han venido, compañeros, compañeras de la profesión, público en general, antiguos compañeros, gente del mundo de las artes que puede estar aquí, las artes incluyendo todo, incluyendo lógicamente, para no decirlo hoy, la de los cómics, ¿no? También, lógicamente. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. La semana anterior sesión era Cultura en Vena, la que Laura nos presentaba, y que pues aquí seguimos un poco siguiendo las artes y la medicina. Cuando empiezo a hablar siempre de medicina gráfica, siempre nombro a la misma persona, que es Bill Willingham, que diréis, famoso escritor, bueno, es guionista de cómics, ¿vale? Bill Willingham escribió un cómic maravilloso llamado Fábulas, que es largo, pero es un cómic maravilloso, y que decía en uno de sus prólogos que si algo define al ser humano no es ni usar la mano ni andar a dos patas. La mano los primates la usan y él tiene un gato que al parecer es capaz de aguantar a dos patas un rato. Entonces, eso no lo define no lo diferencia de las demás especies. Pero lo que diferencia al humano de todo lo demás es que contamos historias. Curiosamente, después descubrí a un etnólogo alemán, Kurt Ranke, que habla también de este concepto. Bill Willingham le llamaba el Homo fábula, que me parece un nombre maravilloso en vez de Homo sapiens, y Ranke hablaba del Homo narrans, ¿no? Pero es eso, el contar historias. Y contar historias no tiene que ver con escribir historias. Se contaron historias alrededor de la hoguera antes de que hubiera escritura y quedaron historias contadas en pinturas, en las paredes, en imágenes. Y eso no caducó. Se siguen contando historias con imágenes, no ha dejado de contarse historias con imágenes. Y bien sea en pintura en las paredes, bien sea en jeroglíficos, bien sea en la columna de Trajano, en grabados de la Edad Media, hasta la actualidad siempre se siguió utilizando la imagen para contar historias, ¿vale? Y esa imagen no solo era para contarla, sino que también nos ha enseñado para aprender y para contar, para formarnos. La ilustración se utiliza también en la educación, y la ilustración se puede utilizar en la docencia, y la ilustración y el cómic están relacionados. ¿Y por qué no usar el cómic en docencia, ¿no? ¿Y por qué no usar más allá el cómic en docencia en medicina? Y es un poco por lo que estamos aquí. La medicina gráfica es lo que pretende, y de eso va a hablar pues nuestra invitada, a la que agradezco mucho estar aquí, que es Eugenia García Amor. Voy a presentar a Eugenia García Amor, cambio de tarjeta. Y aquí tenemos un problema, porque la doctora Eugenia García Amor... Tenemos un problema, porque es de estas personas que te hace dar cuenta que hay dos conclusiones: o que a ella el día le dura más que a los demás, o que yo estoy malgastando mi tiempo y lo estoy utilizando mal. Porque ella, en el tiempo que ha empezado la medicina, ya ha hecho muchas cosas, muchas más cosas. Entre ellas, aparte, ser mi profesora del máster y mi directora del trabajo de fin de máster. Pero ella ya, desde la facultad, en la Facultad de Valladolid, pues ya trabajó la medicina gráfica, haciendo pues algo, ilustraciones informales que serían pues para la asignatura de fisiología. Y después de eso, su trabajo de fin de grado tenía relación era medicina gráfica pura y dura. El título era pues, el diseño de un material gráfico para pacientes con enfermedad de Parkinson, aprendiendo a identificar las fluctuaciones on-off. En ese momento era estudiante de medicina, haciendo un trabajo sobre neurología, y actualmente pues, es residente de neurología en Cataluña, en el Germán Trias y Pujol. Y sigue haciendo la medicina gráfica. Una cosa interesante es que si ponéis en YouTube Eugenia García Amor, sale una charla TED, de la TEDx, ¿no? Que es de adscritas a la línea TED, en este caso pues era relacionada con la juventud, ¿no? Era TEDx Youth. Y habla sobre esto, sobre lo que es la medicina gráfica. Y bueno, habla de su trabajo, habla del trabajo de fin de grado, habla de cómo realizó una encuesta a pacientes para prepararlo, para utilizarlo para que a los pacientes les fuese útiles, y también a los médicos. Y después de eso pues, se unió al grupo de trabajo de medicina gráfica del que nos hablará, y participa desde su formación muy activamente. Hablará de pues, cómo hacen reseñas de los cómics de medicina gráfica, la organización de cursos, los másters. Y luego pues, tiene múltiples trabajos que son principalmente relacionados con eso, medicina gráfica,
en revistas internacionales. Tiene un blog, Doctora Garabatos, un nombre genial, que me encanta, Doctora Garabatos, en el que habla también de todas estas cosas, de sus trabajos relacionados con la neurología. Hay uno, por ejemplo, que es Vivir la medicina gráfica como estudiante sanitario, lo que me parece muy chulo, la verdad, el título. Y luego de eso pues también tiene colaboraciones, colaborado con un proyecto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que cosa que no sabía, la verdad, y me pareció muy interesante. Hizo algún fanzine, luego nos habla de los fanzines, algunas historias, pues por ejemplo, para un blog Feminietas, ¿no? Que es las mujeres que no olvidamos en las ciencias, participación en redes sociales. Bueno, todo esto es ella. Y pues eso, con su actualidad, siendo residente, pues ha hecho muchísimas cosas y más que va a hacer. Y yo pues tengo la suerte de haberla conocido, de que haya sido mi profesora, y es la que nos va a contar. La tenemos puesta... Aparte de ella, la diadema la tengo puesta yo, porque lo vamos a hacer o intentar hacer un poco más coloquio que a lo mejor en otras ocasiones. Esto lo aprendí yendo a los congresos de medicina gráfica, en el que las sesiones son así. Entonces, no pretendo en absoluto quitarle protagonismo a ella, porque ella lo va a hacer espectacularmente, pero sí que vamos a intentar hacerlo un poco más interactuando, e incluso si surgiese espontáneamente algo, pues no habría ningún problema tampoco. Vale, entonces, pues, cambio la tarjeta. Pues vamos a... Te robo 4 segundos, lo único, para dar las gracias por todo, por la acogida, por la invitación, tanto a ti, Pablo, que bueno, como alumno ha sido un lujo acompañarte, más que ser tu profesora. Yo ya te dije que era como un acompañamiento, porque tú ya venías con las ideas, vamos, con ganas de desarrollarlas al máster. Y bueno, y un agradecimiento también a la Academia Médico-Quirúrgica por hacer un hueco y un espacio a la medicina gráfica en el programa, que agradecemos siempre un montón la difusión, y bueno, esperemos que hoy aprendamos todos mucho hoy aquí. Ya estoy incumpliendo, diciendo que no te iba a robar y ya te robo. Así que, bueno, pues nada, pues si te parece, empezamos entonces. Lo primero, ¿no?, que hablar de medicina gráfica, todo el mundo visteis el título de la ponencia, y vamos a hablar de eso, de esa mezcla entre medicina y arte, medicina e imagen, ¿no? Entonces la pregunta es eso, si esto es algo recientísimo, de hace 2 años, de prepandemia, de la pandemia, o si ya lleva mucho tiempo. Pues como podemos sospecharnos, y muchos de aquí tenemos en la memoria ilustraciones de la historia de la medicina, sé que hay estudiantes de medicina o del ámbito de la salud en el aula, ¿no?, que a pesar de que el Néter lleve muchos años en la educación médica, nos sigue acompañando el Néter Prometheus, pero es que ya antes, bueno, sabemos que artistas como Leonardo da Vinci o Vesalio hicieron grandes tratados de anatomía, que bueno, impresionan pues la belleza que desprenden, y aparte de ser enormemente bellos, pues la rigurosidad también anatómica, y cómo el dibujo ya tenía un fin docente, ¿no?, por la reforma que hizo a nivel de la escuela anatómica Andrea Vesalio. Y un ejemplo en nuestro país del que podemos presumir enormemente es Ramón y Cajal, ¿no?, como esas tinciones que descubrió junto a Golgi, pues las pudo retratar desde su microscopio hasta el papel. Y no solo él, sino recientemente sí que conocí la historia de otras mujeres que fueron investigadoras o técnicas de laboratorio en la escuela de Cajal o de Pío de Río Ortega, como por ejemplo Laura Foster, que también eran ilustradoras médicas, y que en su caso, por ejemplo, ilustró bueno, sobre la degeneración de la médula espinal de las aves, y pudo publicar sus trabajos. Entonces, la ilustración, como vemos, pues lleva vinculada a la medicina un largo tiempo. Otro momento en el que el arte y la medicina a nivel de ilustración fue bastante notable, en el siglo XX hubo todo el desarrollo de un movimiento que se llama Art Brut, que esto quería decir el arte desarrollado por pacientes que no habían estudiado arte ni ilustración previamente. Y bueno, recientemente conocí el trabajo de este ilustrador, bueno, artista más bien, que tuvo gran interés pues desde la filosofía, la religión, la medicina, y al interaccionar con artistas del Art Brut, pues hizo estas ilustraciones que compaginan un poco lo que puede ser una lámina de anatomía patológica con la enfermedad de Parkinson, con las coreas. Y bueno, sí que es verdad que en los últimos años ha habido un gran desarrollo a nivel de ilustración en distintas vertientes. Digamos que desde láminas que ilustran trabajos científicos, como puede ser el trabajo que veis en el centro, que habla del hígado graso, como
un concepto que explicaremos con más detalle después, que son las llamadas patografías, es decir, novelas gráficas que tratan de la experiencia de la enfermedad. Este, por ejemplo, puede ser el trabajo de Fernando Valius, Desmesura, o de Sostres, Cristina Bueno, en el que habla de su experiencia después de haber tenido un accidente de moto, que tiene que estar ingresada. Y luego, bueno, aparte de comentar su experiencia como pacientes, también ofrecen una ventana y un espejo hacia los profesionales sanitarios, ¿no? Que nos pueden servir de reflexión y de autocrítica para una mejoría, ¿no? Por ciertas experiencias que han tenido estas personas. Bueno, vemos aquí esto, ¿no? Que lo que es ilustración y cómic está claro, ¿no? Parece que sirve también en los ejemplos que has puesto de utilizar en la medicina, pero bueno, podríamos decir que a lo mejor esto no es algo recién aparecido. Quiero decir, esto igual que a lo mejor hay gente que lo va procesando en un lado, hay gente que en su momento, pues también Ramón y Cajal lo tenía en su laboratorio, Foster lo tenía en otro, pero al final cada uno va haciendo, esto se fue desarrollando y al final esta gente va hablando entre sí y se dan cuenta de que pueden generar algo más grande y que a lo mejor tienen que organizarlo de otra manera, incluso acuñarlo de una manera, ¿no? Que de hecho antes hablando, dice que antes se llamaba cómic social, lo decían, pero claro, que a lo mejor el término va más allá y es una categoría diferente y se puede etiquetar de una manera diferente, ¿no? Que es un poco lo que pones ahí, ¿no? Que, y ahí es como surge lo de Graphic Medicine, ¿no? Sí, fue el doctor Ian Williams, que es un médico en Gran Bretaña, que él estaba haciendo un máster en humanidades. Esto también, así como podemos decir que es bueno alimentarse de otras áreas del conocimiento, ¿no? No ser solo médicos, porque de aquí surgen, bueno, grandes conceptos, ¿no? Pues él, haciendo su máster de humanidades, de pronto se topó con el cómic del cáncer de mama, Mom's Cancer, en el que Brian Fries, el autor, habla de la experiencia de diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón de su madre, con toda la precariedad asociada a lo que fue el diagnóstico y el tratamiento en el sistema americano de salud. Entonces, esto llama tanto su atención que empezó a investigar, a ver si había más cómics en relación con la enfermedad, y se dio cuenta de que sí, de que había un volumen considerable de novelas gráficas que hablaban de la enfermedad y que merecían cierto interés académico o del mundo médico, ¿no? Y entonces empezó a hacer reseñas de estas novelas gráficas en el blog de Graphic Medicine. De ahí, pues, decidió buscar compañía en este viaje y se celebró una primera conferencia en Londres en el que se encontró con otros profesionales sanitarios interesados en el tema. De hecho, ahí mencionó también al doctor Michael Green de la Universidad de Pensilvania, que fue Miguel Verde, como se presentó él en el máster, dijo que era Miguel Verde. Exacto, y fue el primero en hablar de lo que es el concepto de patografía, ¿no? Entonces, bueno, sí que se consolidaron como grupo una vez que publicaron el manifiesto de medicina gráfica con los primeros integrantes del grupo. Entonces, bueno, esto fue en el mundo anglosajón y poco a poco, pues, la doctora Mónica Lalanda en nuestro país, después de ciertas conversaciones con el grupo anglosajón y también después de explorar el propio medio desde su propia pluma, porque ella publicó el libro de Conciencia Médica y también hizo un trabajo en la Universidad de Zaragoza a través de cómics, pues lo llevó a la asignatura de bioética y tuvo la experiencia de que podían servir en la docencia, ¿no? Pues tuvo la idea de crear algo similar en nuestro país. Y bueno, poco a poco pues fue leyendo. Le pasó un poco lo mismo que a Ian Williams, que se dio cuenta de que había un enorme volumen de patografías, de novelas gráficas que hablaban de experiencias de enfermedad, ¿no? Que merecían un interés y una valoración por parte de sanitarios y de, bueno, pues de poder compartirlo y bueno, que sean una buena fuente para muchos, que ahora hablaremos de más. Claro, y ahora, igual que eso, en el mundo anglosajón se organizaron, ¿no? Y Mónica Lalanda tuvo contacto con ese grupo, pues empieza el grupo en España y es lo mismo, que había personas sueltas por fuera de nuestro país que también estaban interesados, pues dentro de nuestras fronteras, en el mismo país, había varias personas, ¿no? Sí. Que estaban organizadas. Entonces, medicina gráfica pasa de ser, o sea, de Graphic Medicine pasa a ser medicina gráfica en español y medicina gráfica pasa a ser un término, a ser un grupo, ¿no? Exacto. Y en ese grupo tú ya estás desde el principio y más o menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues cómo es estar en ese grupo y cómo se organizó el grupo, el porqué y cómo siguió el trabajo del grupo.
Exacto, pues Mónica decidió igual seguir esta aventura en compañía de otros profesionales que ya había contactado con algunos que hacían uso del medio del cómic. Con ayuda de un pajarito, suele decir, ¿no? A través de Twitter pues fue constituyendo el grupo y se formó el blog. Ahora hablaré un poco más adelante también de quiénes somos los integrantes, y sí que quería entrar un poco dentro de que no hay una definición estricta del término, ¿no? Porque es algo nuevo y que está en desarrollo y tampoco queremos restringir su crecimiento, pero sí que si en Graphic Medicine lo definieron como la intersección de la medicina y los cómics, nosotros, aparte de hablar de este cruce de medicina y cómic, lo ponemos en valor como herramienta, ¿no? Que sean analizados, que se puedan poner en servicio de pacientes, de sanitarios, en la docencia, y no lo restringimos únicamente a cómics, sino que también ponemos en valor otras fuentes, como son la ilustración, la infografía y el fanzine también recientemente, ¿vale? Hay todo un campo. Entonces, bueno, para hablaros un poco de quiénes somos en el grupo, también mencionaros que en un inicio nos concebíamos como Movimiento Medicina Gráfica, y desde junio del año pasado, que se celebró el 3er congreso, nos hemos constituido como sociedad científica, y la verdad es que esto nos trae todo un empujón de crecer y de traer pues muchas novedades muy buenas. Y bueno, ahora mismo los integrantes del grupo somos estas 11 personas. Estamos distribuidos por España y por Latinoamérica, porque Soancal, que veis, ¿esto señala? Ah, sí, mira. No señala. Bueno, Soancal, que veis en la última foto de la izquierda, él está en Chile, en la Universidad de Valparaíso. Y bueno, pues Mónica Ladanda, Alejandro Martínez, Dolo Villalonga, después hablaré de su trabajo, Rafa Martínez, Silvia Sánchez, José Luis Martínez, Marina Peix, Soanca, Daniel Sender, ahí estoy yo, y Antonio Cano. Aquí tenéis, si queréis seguirlos en redes sociales, porque muchos son creadores además y podéis ver sus trabajos. Y bueno, pues me preguntabas antes, ¿no?, ¿qué trabajo hacemos? Principalmente lo que comenzamos a hacer pues fue hacer toda una búsqueda de los títulos que ya existían a nivel de novelas gráficas que hablaran de la enfermedad, y bueno, nos encontramos con un gran número de títulos que poco a poco y semanalmente los vamos reseñando, vamos haciendo una rueda a todos los miembros del grupo, ¿no?, y los reseñamos en nuestro blog. Que bueno, si podéis ver ahí, se puede hacer una búsqueda por títulos, por temas, y hay también una pestaña que indica cómo utilizar estos recursos, porque lo especial que tienen es que los clasificamos por fichas para poder buscarlos por temáticas, por áreas de interés, ¿de acuerdo? Y bueno, como decía antes, pues no solo son los cómics, también las infografías, que Creative Nurse es una de nuestros miembros del grupo que es la referente en infografía, a nivel de estudio de cómo hacer una buena infografía, y ella es enfermera y creadora. Empezó a hacer infografías cuando estudió leer, y la verdad es que tiene toda una fuente por temas. De hecho, en el hospital, aunque la gente no lo sabe, en la Quinta Norte hay una cosa de ella. En la Quinta Sur, perdón, en la Quinta Sur hay una cosa, creo que donde está la nevera, allí hay una imagen de ella que es de Creative Nurse, pero creo que lo ponen pequeñito y no se sabe, pero en el hospital hay escondidas cosas de enfermedad creativa. Sí. Muy bueno. Bueno, os he traído algún trabajo también de alumnas del máster, compañeras de Pablo, no sé si fueron de la generación previa, Violeta Ferrer anterior. y Mar, que bueno, ellas sobre todo han hecho mucha ilustración en el momento de estudiar el MIR, como reglas mnemotécnicas. La verdad es que algunas son súper divertidas. Yo, de hecho, utilicé muchas ilustraciones de Violeta para preparar el MIR. Esta es de Violeta también, que la hizo en el máster, que me gusta especialmente y me consuela bastante también cuando tengo una mala guardia, ¿no?, de estos 3 momentos de llegar radiante a las 8 de la mañana y acabar 24 horas después, pues como sabemos muchos que acabamos, ¿no? Y bueno, el mundo del fanzine, esto es algo que estamos empezando a explorar ahora. La verdad es que tengo la suerte de estar en Barcelona y estar en contacto con muchas ferias de autoedición, y en la que puedo, pues estoy ojo a visor encontrando títulos que van desde recomendaciones entre mujeres después de tener una infección de orina, como una experiencia de un ingreso hospitalario de un familiar, que es el trabajo de Elena Monpó.
Y también hay algunos fanzines aquí que son de alumnos del máster. Por ejemplo, la alumna Maisa García hizo unos talleres sobre salud sexual y reproductiva y reproducción en un instituto de Barcelona, y hizo que los alumnos dibujaran sobre este tema utilizando diversos recursos, y como trabajo final pues los alumnos tenían una revista y pudieron hacerlo en formato fanzine, y ahí quedó la publicación, la autoedición, vamos. Y Rodrigo Peniche también tiene un trabajo, el trabajo Quema, sobre el síndrome de burnout, que la verdad es que bastante enriquecedor. Todo lo que podemos lo vamos registrando. Bueno, ahora venía una parte quizá un poco teórica, ¿no? Bueno, pero también es importante porque parece que esto es sobre el aire. De hecho, también un poco cuando el ponente de Cultura en Vena hablaba, decía que ellos estaban en la parte en la que no se dedican a demostrar aún más que es útil la cultura. A la pregunta que hacía Laura de la si cultura beneficiaba seriamente la salud o sin seriamente, la respuesta era claramente sí, seria y no seriamente beneficia la salud. Pero lo que decía el ponente era que ellos no se dedicaban a aumentar la evidencia, eso ya estaba claro, se dedicaban a aplicar la evidencia. Entonces, parece que aquí estamos en la fase de aplicación, pero que no existe la evidencia de antes, y no es así. De hecho, sí que hay mucha evidencia también de que la imagen, la ilustración y concretamente del cómic sí que tiene un beneficio en diferentes ámbitos, ¿no? Y que por eso la parte esta en realidad es porque todos venimos con la idea de que el cómic puede tener un beneficio, todos accedemos al cómic de manera, entre comillas, o la gran mayoría de manera informal, pero a nivel, digamos, teórico, formal o más formal, también hay evidencia de que sí que ayudan, ¿no? Exacto. Tú hablabas antes, cuando has hecho la introducción, de las pinturas en rupestres, ¿no? Y el tema es que somos seres de manera natural visuales y que estamos acostumbrados a un lenguaje secuencial, ¿no? Yo ponía aquí una imagen de los jeroglíficos de egipcio que también nos puede hacer entender que venimos de un lenguaje visual y que podemos llegar a entender muchos conceptos a partir de metáforas y de lenguaje visual. Entonces, ¿por qué funciona el cómic? Pues aquí en este dibujo quería hacer como un poco resumen de que nos encontramos en el proceso de un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? En un paciente que puede estar asustado, con mucha necesidad de información para calmar ese miedo, y que puede haber pacientes de distinta edad, distinto sexo, distinto nivel cultural, y cómo el lenguaje de imágenes puede superar todo eso, ¿no? Sí que puede haber también rasgos culturales asociados a la imagen, que es otro tema, pero pueden ayudar mucho a superar estas barreras, ¿no? Y el propio lenguaje del cómic, pues por ejemplo la narrativa, la creación de personajes, hace superar a veces hablan de resistencia cognitiva, ¿no? El hecho de que tú entres en una narrativa, que entiendas al personaje, pues te puede hacer cambiar de hábitos mucho más fácil que si te damos una norma, que si te damos una recomendación simplemente en palabras o en un texto escrito, ¿no? Entonces, luego aparte hay otra cosa innata en el lenguaje del cómic, que es el uso de metáforas visuales. Por ejemplo, esta viñeta de Paul Enquebet, están administrando un rescate de morfina en un paciente terminal, cómo florece bueno, ese alivio del dolor, cómo expresas esto en palabras, ¿no? O sea, todo lo que puedes explorar y transmitir a través de una metáfora, toda la emoción que desencadenas. Se habla de que el cómic es el arte de lo invisible, ¿no? Decía Scott McCloud, porque puede desencadenar toda esa cascada emocional solo con un golpe de imagen, y que es muy difícil de resumir en palabras, vaya. También encontré otro estudio que habla del impacto cognitivo de los cómics, y bueno, habla eso de cómo a través de personificar ciertos conceptos, de evocar la memoria visual, se puede favorecer el aprendizaje. Quizá cuando habéis venido a esta charla muchos traéis en la cabeza los cómics de Érase una vez la vida, ¿no? Pues hablamos de esto, ¿no? De cómo una célula sanguínea nos puede llevar por los caminos de los vasos sanguíneos y entender cómo es nuestro cuerpo, ¿no? Pues esto es mucho más fácil, ¿no? A través de la emoción conectar con un personaje y aprender, y a través de la metáfora entender cosas. Así que antes hablamos de un aspecto negativo que hablan en este estudio, de sobredimensionar lo que puedes entender, porque te crees la historia, pero luego explícame tú como toda la vía metabólica, pero bueno, sí que pueden servir de apoyo y a partir de ahí servir como herramienta docente, ¿no?
Y bueno, simplemente he traído en resumen el por qué los cómics son útiles. Esta es una diapositiva que utiliza mucho Mónica Lalanda, que siempre nos ayuda con material. Como hablábamos, tratan lo invisible de la enfermedad a través de estas metáforas, son críticos con los profesionales, nos sirven de espejo como autocrítica, favorecen la reflexión, transmiten información, facilitan aprendizaje y humanizan la enfermedad y reducen el estigma de muchas enfermedades. Bueno, sí que, como decíamos, nosotros lo que pretendemos es poner todas estas herramientas en servicio de todo paciente o de toda persona interesada, y sí que en muchas bibliotecas o incluso en salas de espera están surgiendo pequeñas recopilaciones de medicina gráfica. De hecho, creo que la primera foto es de la biblioteca de la Universidad de Santiago. Sí. Luego también hay una de San Joan de Déu, de la biblioteca de mi universidad, de Valladolid. En Zaragoza también han hecho una recopilación. Incluso en la Universidad Complutense han hecho una recopilación digital que podéis visitar también en esta web para ver pues, ciertas fichas de muchos títulos. Y esto es de la Facultad de Enfermería de la Universidad Complutense. Pues, bueno, siguiendo el recorrido, como habíamos hablado una vez cuando preparamos esta charla, ¿no? De lo internacional a cada vez más pequeñito, más cercano, ¿no? Sabemos los trabajos que han hecho Williams, que han hecho Brian Feiss, que los trabajos de la Universidad de Michael Green, luego hablaremos un poco de la universidad y la medicina gráfica. Hablamos de Mónica Lalanda y ahora podemos seguir hablando más cercano. Entonces voy a decir una frase que me encanta siempre, que siempre quise decir: háblame de ti. Entonces, tus trabajos, ¿no? También tú, las cosas que has hecho, en las que has participado y que sigues participando, ¿no? Entonces, una que ya vemos ahí y sí, que se ve en la foto, ¿no? Ya se te ve en la foto ahí. Sí. Bueno, pues tu participación, eso, en congresos, un poco lo que haces dentro del grupo de medicina gráfica, tanto a nivel tuyo, o sea, tanto a nivel del equipo como lo que haces tú, ¿no? Tus trabajos también en este tiempo, que en tu presentación ya dije que llevas mucho tiempo haciendo cosas, en realidad. Sí, bueno, como has mencionado antes, sí que fue a partir de la charla TED, es que yo estaba en un momento que como estudiante en la asignatura de Fisiología Médica tuve unos profes, la verdad que muy inspiradores, y a partir de ahí pues fui vinculando el lenguaje del cómic con conocimientos más, bueno, anatomía, fisiología. Y en ese momento en el que hice la charla TED, pues buscando si había más personas que... Si es que a todos nos ha pasado lo mismo al final. Sí. Buscando si había más gente en el camino, pues me encontré con el grupo de medicina gráfica, y a partir de ahí pues fue cuando Mónica Lalanda me invitó a participar, y desde entonces pues seguimos en el camino y aprendiendo un montón, y bueno, que ha sido un lujo como crecer como estudiante y ahora como residente con ellos. Y bueno, una de las cosas así más emocionantes que hemos podido vivir es la organización de congresos, que los primeros fueron prepandemia en el 2017 y fue la primera vez que nos encontramos como grupo, 2018, y el último este verano, que sí que hemos ido creciendo todos un poquito. Entonces, la verdad que el primero, bueno, todos han sido en Zaragoza. Fue muy emocionante por encontrarnos como grupo, por encontrarnos con autores y por de pronto desbloquear que había un montón de gente en España utilizando el dibujo, la infografía. Tuvimos una gran exposición de contenido y fue como el momento de desvirtualizarnos todos, ¿no? Porque al final en redes era por donde más interactuábamos. Tuvimos la suerte de poder organizar una mesa de autores que fue muy emocionante, y que sí que es un formato que quisimos seguir explorando en los siguientes congresos. Aquí hicimos una mesa redonda que organizamos Tolo y yo sobre salud mental, que fue la verdad que muy emocionante y enriquecedora a partir de las imágenes, escuchar a los autores hablar de su experiencia. Hubo personas que crearon en directo, hicimos batallas de dibujantes. Bueno, he traído aquí como si fuera el álbum de fotos familiar para compartir, pero hubo música, como ya ha habido aquí, que la verdad es que está bien también establecer redes entre el mundo artístico. La exposición y la exposición de comunicaciones, talleres. Bueno. Y tuvimos la conferencia plenaria con MK, que es una de las autoras a nivel internacional referentes del grupo de Graphic Medicine, con su trabajo Taking Turns. Y el último congreso, que fue este verano, pues igual tuvimos una amplia exposición. Además, este tuvo de especial que fue el lugar de encuentro para los alumnos del máster. Después de 2 generaciones, ¿no? Pudisteis ya poneros cara ahí. Creo que ahora traigo una foto para que lo veáis. Bueno, mantuvimos las mesas redondas con autoras y aquí están los alumnos.
y Pablo con su trabajo, como no. Y bueno, hablábamos antes del máster, que antes lo hacíamos con periodicidad de 1 año, ahora lo hemos ampliado a cada 2, lo lleva la Universidad de Málaga. Y bueno, si alguno estuviera interesado, pues luego podemos comentar. Creo que hay alguna tributaria por ahí. Seguro, ya hemos hecho contacto visual. Sí. Bueno, yo es que tardo en hablar de mi libro, pero ya hablaré de mi libro. Primero hablo del trabajo del grupo. Ella es Mónica Lalanda, que es la directora de la Sociedad de Medicina Gráfica, la fundadora, y que también tiene su propio trabajo creativo. Desde que publicó su libro Conciencia Médica ha tenido un sinfín de colaboraciones que podéis seguir en redes, y también hizo un trabajo con una baraja de cartas para hablar de temática en guardias, que la verdad que os lo recomiendo un montón. Tolo Villalonga es enfermero, está sentado en Mallorca, que compagina su labor docente con su proyecto de consulta por rincones de salud, que os invito también a leer con detenimiento en su web. Ahora la verdad es que está haciendo muchísima ilustración a nivel de salud pública y de prevención en Baleares. Rafa Marrón, que también es creador y que está sentado en Zaragoza, que es nuestro puente en los congresos y que hace una magia increíble. Y que bueno, que su último trabajo ha sido Inés y las bacterias, que es un pequeño cómic sobre las resistencias antibióticas y sobre la educación a los niños en temática de antibióticos. Organizó una exposición en la época de COVID, porque durante la pandemia dibujó mucho, y a partir de ahí pues estuvo también, como los de Cultura en Vena, itinerante por hospitales y centros de salud de Aragón. Ella es Silvia Sánchez, que ya os hablé un poco de ella antes, que es nuestra referente en infografía, que podéis seguir su trabajo también tanto en redes como en la web. José Luis de la Fuente, que es el director de la editorial Saludarte, que ha traducido muchos títulos de medicina gráfica al español, como por ejemplo el cómic de Ian Williams, el de The Bad Doctor, también El cáncer de mamá, y que fue la primera persona en mencionar la medicina gráfica en un blog en España, en su blog El humor y el fuego. Sí. Y bueno, Marina Peis es una incorporación reciente, que ella sí que fue compañera de tu edición de máster. Un saludo a los compañeros del máster. Exacto, un abrazo a todos. Y que es enfermera y es una creadora innata, sobre todo en temática de enfermería pediátrica. Tiene 2 guías para recomendaciones de cuidados respiratorios para padres y madres, y que también os invito a seguir su trabajo. Antonio Cano, también compañero de máster, ¿no? Del anterior de años, vale. Que bueno, él hizo su trabajo final de máster, es enfermero en cuidados paliativos, y que está en ello, también es creador. Y los últimos... Uy, me ha faltado un tiempo. Y los últimos creadores, los últimos compañeros, bueno, creo que me falta una diapa aquí, bueno, mencionar a Suanca, Dani y Alejandro, que hacen sobre todo más trabajo a nivel de reseñas y de investigación en el grupo. Y bueno, ya hablando un poco de mi libro, La mentira por delante. Bueno, esto es un trozo de un cómic que hice cuando era estudiante, de un poco los orígenes de por qué empecé a dibujar. Bueno, digamos que cuando era estudiante sí que sentía que tenía una vena artística que no sabía muy bien cómo canalizar, y bueno, como caminar con el pie fuera del tiesto es un poco difícil, pues al final fueron los cómics. Y fue a partir de leer Neurocómic, que creo que antes lo hemos mencionado también, de Matteo Farinella, que empecé a compaginar. La verdad es que desde un principio me llamó la atención las neurociencias. Y bueno, hice algún esquema mnemotécnico, por ejemplo, sobre la exploración neurológica, que como estudiantes yo creo que es un poco la que más miedo nos daba por la elevada complejidad que tenía, ¿no? Y bueno, también algún trabajo sobre el Alzheimer, y estos son viñetas de mi TFG, que ya lo mencionaste antes, Pablo. Era una guía ilustrada para pacientes con enfermedad de Parkinson, que en la fase avanzada de la enfermedad pues fluctúan entre lo que se llaman estados en off, que están peor a nivel de movilidad, y estados en on, que pueden tener ciertos movimientos involuntarios. Y bueno, justo fui la generación que se graduó en la pandemia, entonces durante la pandemia pues coloré el cómic. La verdad es que en realidad me vino bien ese tiempo. Vino bien, ¿no? Pero bueno, me frenó un poco a nivel de poder evaluarlo, pero bueno, ya está hecho y fue muy buena experiencia, la verdad.
Y así de últimos trabajos que he hecho, pues ahora en la residencia por fin he encontrado un poco el momento de retomar el dibujo, y por el Día Internacional del Ictus pude hacer un fanzine, que es una publicación pequeñita de 8 caras, como una especie de folleto, para entregarlo a los pacientes. Una jornada que hicimos con las compañeras de enfermeras, con rehabilitación, que habla así de forma muy resumida de cuidados post-ictus. ¿Y qué más? Bueno, es verdad, también tenemos una aplicación en relación con este tema de los cuidados post-ictus, y estoy haciendo también los garabatos que introducen al texto, digamos. Y bueno, ahí está. Este trabajo que lo hice por el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y que las compañeras de Femiñetas me ofrecieron un espacio para poderlo compartir. Laura Foster es la primera que veis ahí, que es la autora de las ilustraciones de la Escuela de Cajal que mencionaba al principio. Y el futuro, pues el futuro, como os decía, nos hemos constituido como sociedad y esto no parará de crecer. Pronto tendremos una web nueva, así como spoiler, que estamos en ello. Y volveremos a nuestros congresos anuales este año en noviembre, por si alguno queréis ir reservando fecha. Y bueno, lo bonito también de ser sociedad es ver que a nivel local están surgiendo pues, personas como Pablo, entusiastas que lo están desarrollando a nivel de la docencia, a nivel creativo. Y ahora pues quería ser yo la que preguntara en la conversación. Ahora Cuéntanos qué estás haciendo aquí con la medicina gráfica. Pues bueno, ahora hablaré un poco más después de lo que es esta foto, que fue así furtiva, la verdad, porque yo estaba, como veis, a otra cosa y de repente noté como que alguien estaba levantando los brazos y están preguntando algo. No, era el profesor real de la clase sacando una foto, así, desde la parte de arriba. Y luego pues me mandaron, que yo no tengo Twitter, entonces me avisaron de que había salido esto. Pero bueno, lo que es en lo que es en la medicina gráfica, lo poco que puedo aportar yo, que estoy aportando yo, pues empezamos en realidad por esto de aquí, que aquí hay gente de esta foto que también anda por el público, allí anda por el fondo. En el grupo de trabajo, en el multidisciplinar de Delirium, pues es un grupo que investiga el síndrome confusional en los pacientes ingresados, y somos gente de medicina interna, de psiquiatría y de UCI. Y investigando, bueno, preparando material para poder dar a las familias, para intentar explicar mejor lo que es el delirium, el agobio que le supone a los familiares, pues hicimos una infografía, una ilustración, que los que paséis por la quinta planta, pues está allí puesto en la parte nueva, al lado del despacho médico, o como suelo decir yo, eso que hay pegado enfrente de los ascensores, la puerta a la izquierda, que es como se lo explico a los familiares. Y, sí, estuve leyendo. Claro, o sea, hay mucho rato vacío en el hospital, y entonces por lo menos pues también a veces te alegras cuando uno se encuentra mirando, ¿no? Sé que la doctora Suárez a veces le preguntó, ¿qué les parece el póster? Y dice, está muy bien, sí. Y un poco lo que hace es intentar explicar y resumir lo que es el delirium, ¿no? Y en esta viñeta central lo que pretende explicar es las cosas que favorecen el delirium y las cosas que se pueden evitar o que se pueden hacer para intentar reducirlo, ¿no? Y eso fue un poco lo primero que hemos hecho así de medicina gráfica que hemos puesto en el hospital. Luego surgió, como veis aún en época de COVID, que estábamos ahí en la pandemia, pues con las mascarillas, me invitaron para hablar un poco de medicina gráfica y yo pude seguir haciendo así algún proyecto. Tuve la suerte, a raíz de otra actividad de Orense, del Colegio de Médicos, del ciclo de cine y medicina, propuso una película. Y bueno, pues una de las personas que estaba allí pues formaba parte de la revista Cine y Medicina de la Universidad de Salamanca y me propuso hacer pues esta publicación, que la hice a medias con ellos, de una película llamada American Splendor, que es sobre un autor de cómic que acabó teniendo pues un linfoma, ¿no? Y entonces la historia de la película es un biopic sobre su vida, terminando en la enfermedad, cuando la diagnostican, y el proceso que tiene, y a él hizo un cómic sobre su enfermedad, entonces también pues al final también es medicina gráfica, ¿no? Y sirve en el artículo lo que hacemos es hablar de pues eso que decíamos, ¿no? Todos los cómics los cómics de medicina gráfica hay de diferente temática, pero también hay mucho de temática neoplásica. Y bueno, pues hablábamos un poco de eso. Y luego yo con estas ideas mías, pues al final, por alguna extraña razón, y agradeciéndoselo mucho, conseguí, poniéndome en contacto con un antiguo profesor mío, y al que le agradezco muchísimo que confiase en mí, pues incluirme dentro de su grupo de trabajo.
El grupo de innovación docente de medicina interna, que lo dirige el profesor y catedrático Arturo Quintela, que muchos conoceréis, de internista, que a muchos de aquí nos ha dado clase. Y bueno, pues confió en mí, me incluyó en su grupo de trabajo y empezamos a desarrollar un poco la medicina gráfica en lo que sería mi principal interés. Ojalá yo tuviese la capacidad de dibujar de Eugenia. Yo he leído mucho cómic, pero dibujar lo justo y necesario porque lo justito. Bueno, pero puedes hacer un storyboard, ¿eh? De eso doy fe. O sea, que storyboard eso a tope, ahí sí, eso sí, pero... Pero es que mi trabajo fin de máster era un cómic y yo hice todo el storyboard, claro, pero dibujarlo va a ser que no. Y entonces lo que hice fue centrarme en usar el cómic en docencia, y en docencia universitaria, en demostrar que el cómic, todo lo que hemos dicho, no solo es Zipizape, no solo es Mortadelo y Filemón, el cómic sirve para hablar de cosas más serias y puede utilizarse para docencia, voy a decir entre comillas seria, voy a explicar ahora el porqué. Y entonces la foto fue en el seminario que doy, que llevo, este fue el tercer año que lo doy, y dentro de la asignatura Bases de la enfermedad, para los prebolónicos eso es patología general, una de las partes, pues el seminario era sobre patología neoplásica, y a raíz del cómic que hablamos siempre de que es de referencia, un poco fundacional, el cáncer de mamá, que cuenta el autor el diagnóstico de su madre desde que empieza con la clínica hasta que se termina el tratamiento, todo el proceso del diagnóstico y de la enfermedad, pues lo usé como caso clínico. El seminario era un caso clínico de una mujer de unos 60 y pocos años que acaba teniendo una clínica neurológica y a partir de ahí se hace el diagnóstico, ¿no?, de una enfermedad metastática, y a partir de ahí. Y le voy preguntando a la clase. Yo lo que hago es poner páginas del cómic y le pregunto a los estudiantes. Y ellos van diagnosticando, están en segundo de carrera, no tienen por qué saber todo, pero ellos van sacando las cosas y van participando. Y el seminario consiste en eso, usar un cómic como caso clínico. Yo lo que hago es una encuesta previa y una encuesta posterior al seminario. Los seminarios en Bolonia, los seminarios no son obligatorios, van la gente que quiere, sí que suele haber bastante gente. Y la encuesta se manda a todos, se cuelga en el aula virtual de la universidad y la contesta quien quiere. Entonces, más o menos siempre contesta lo mismo en estos últimos 3 años, unas 50, 60 personas pre-seminario, y le hago varias preguntas, pero sí que destaco 2 de aquí, ¿no? Si tiene afición a leer cómics, que veis que el 52% nunca los leyó. Yo creo que aquí hay un error. No sé por qué, a lo mejor esperaban otra cosa. Yo de hecho les decía en clase, es imposible que no tengáis un Mortadelo y Filemón tirado por casa. Es imposible, tiene que haber ahí alguno. Entonces, bueno, yo creo que aquí está infravalorado lo que es la lectura de cómics o no. Pero, independientemente de eso, cuando les pregunto en qué ámbito creen que puede utilizarse el cómic, siempre, sistemáticamente, el porcentaje menor está en educación universitaria. Porque consideran seguramente que es algo demasiado serio como para usar el cómic. Y entonces lo que hago después, yo llego allí y planto la clase utilizando un cómic. Y después les pregunto qué opinaron de la clase. Entonces, las preguntas siempre bajan post, las respuestas quiero decir, las preguntas para ellos por desgracia son más o menos las mismas, y el número de preguntas. Entonces, si le pareció interesante, todo el mundo opina que sí. Si cree que ha retenido mejor la información, el 90% cree que sí, y hay un 9% que no puede decir que no, es que no lo sabe. No sé por qué no lo sabe, pero tampoco... Pero no dice que no. No dice que no, ¿no? Se lo está pensando. Se lo está pensando. ¿Puedo hacer una siguiente encuesta? Claro. ¿Se acuerda usted si la pregunta? Y luego, si le parecería útil, le pregunto si le parecería útil utilizar medicina gráfica en otros seminarios de la asignatura y si le parece útil utilizarlo en otras asignaturas de la carrera. Y el gran porcentaje cree que sí. Y entonces, pues, parece que sí que tiene cabida el cómic y la medicina gráfica en la universidad, en la docencia universitaria. Y este es el proyecto de mi tesis doctoral, que pongo aquí cuando la Secretaría pues, decide aceptarme el proyecto, y este es el título de mi tesis doctoral que está desarrollándose. Sí que es cierto que en un primer momento me la planteaba muy amplia, como veis aquí, ¿no? La triple faceta histórica, formativa y divulgativa, y realmente creo que tiene las 3 facetas, pero una cosa es que lo crea y otra cosa es que sea capaz de hacerlo para las 3 cosas. Entonces sí que se centrará principalmente en la parte formativa y principalmente en la parte de docencia universitaria, que el cómic se puede utilizar como herramienta docente universitaria seria, ¿no? Y el seminario es una pequeña pincelada de lo que creo que puede hacer. Y, un momento para atrás, lo que visteis antes fue el póster que vemos todos ahí, ¿no? Que es del grupo de trabajo de Delirium, ese póster que ya lleva unos años, que ya me preguntó Bermello, ¿tenemos que hacer algo nuevo? Pues, que lo veo ahí al fondo Bermello.
Entonces, bueno, pues puede haber cosas nuevas. Tenemos preparado, que no lo imprimimos, pero hay preparado para poner por los controles de enfermería 2 herramientas pequeñitas para cómo identificar un delirium, ¿no? No solo por las mañanas, a lo mejor por las tardes, por las noches, y después notificarlo bien en el programa que hay enfermería, o bien al personal médico o también residentes, quien sea que lo identifique, que pueda notificarlo para intentar reflejarlo bien, documentarlo bien, que no está bien documentado el delirium en los hospitales, y poder intentar prevenirlo o reducir su incidencia. Pero hay más cosas. He tenido la suerte de que una estudiante de sexto de carrera me ha pedido ser codirector de un trabajo de fin de grado y pues decidimos de qué lo quería hacer. Ella quería hacerlo en medicina gráfica y de propuesta de tema pues barajamos varias y al final, pues entre una cosa y otra, al final decidimos, para ajustarlo a una línea de trabajo que ya había empezado, pues hacerlo de delirium. Y entonces, pues Paula González, que está allí sentada, y muchas gracias por venir, pues está haciendo un cómic para informar a familiares. Ese es su trabajo de fin de grado, lo está desarrollando, pero ya puedo poneros alguna cosa, porque esto es como va a quedar el cómic. El abocetado es lo de allí, ya tiene abocetado todo, tiene 30 páginas abocetadas, que es una historia completa desde el punto de vista del familiar, el chico de gafas y chaqueta verde, que vive como su abuela ingresa, y cómo vive todo el proceso, y cómo intentar que las familias se vean en el punto de vista de la persona del familiar, e intentarles hacer también comprender lo que es el confusional. Una página en concreto pretende hacer que tenga gafas a propósito para darse cuenta de que las gafas son importantes, los audífonos que tienen son importantes y intentar hacerles comprender. Hay una versión larga de 30 páginas como una narrativa, una patografía, podríamos decir, una historia completa, y luego una más corta tipo infográfica para repartir más asequible. Y esto ahora mismo es el futuro de lo que tenemos en Orense. Ahora mismo estas son las cosillas que tenemos. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Y eso, pues enhorabuena aquí a Paula, que está quedando espectacular, como ya podéis ver. No, gracias. Esta es otra de las páginas. Esta es la primera página del cómic, que como veis tiene unos colores sin texto, pero lo tendrá, por supuesto. Pero bueno, ya solo visualmente es preciosa la ilustración. Sí. Entonces, llegamos desde lo más internacional, pasando por nacional, ya quedamos en local y, bueno, pues igual que me remito siempre a la charla de Laura, porque al final van de arte y medicina, ¿no? Y entonces ella decía al final, le preguntaba al ponente, pues, ¿puede la cultura beneficiar la salud? Y entonces yo aquí giro la tarjeta. Entonces, como no era una pregunta el título, pero sí que lo podemos hacer, es si realmente podemos utilizar la medicina gráfica, ¿no? ¿Qué Exacto. conclusiones podemos sacar o qué es lo que consideramos útil de la medicina gráfica? Sí, para saber cómo poder utilizar la medicina gráfica, bueno, hemos ido comentando distintas utilidades, ¿no?, a lo largo de la charla, pero así como resumen, pues si eres profesional sanitario, le recomienda, incluso hablamos de prescribir, ¿no?, novelas gráficas, patografías a tus pacientes, porque si tú como lector lo conoces, lo podrás recomendar. Y de esto también es un tema, ¿no?, de en qué momento recomendarlo, si a la persona que está atravesando ese proceso le puede apetecer leer algo similar. El momento también es importante, pero bueno, desde la relación médico-paciente o el propio paciente decidir cuándo leerlo, ¿no? Si eres docente, como es el caso de Pablo y que lo está haciendo, pues utiliza material visual en tus presentaciones. Este material visual lo podéis ver en las redes sociales, sobre todo que compartimos de toda la red de ilustradores que hay generando nuevo contenido. Y aparte, bueno, a partir de las patografías, siempre mencionando, se pueden compartir viñetas que acompañen, ¿no?, como haces tú con el cáncer de mama, ciertas lecciones en la facultad. Si eres estudiante, pues síguenos en redes sociales porque hay muchos médicos que han sido estudiantes como tú y que se curraron mucho los apuntes, básicamente, ¿no? Hay muchas reglas mnemotécnicas por ahí rulando. Ahora con las redes Twitter, Instagram, pues podéis encontrar mucho contenido que os hará el viaje un poco más fácil o al menos divertido. Todos somos pacientes. Aquí me ha chivado Pablo que esta es una frase importante por aquí, la he puesto aleatoriamente, pero todos somos pacientes, todos somos humanos, refúgiate en las lecturas porque también hay cómics que hablan de la experiencia de ser un profesional sanitario, como es por ejemplo el trabajo de Ian Williams, el mal médico, y que todos nos podemos sentir en algún momento en un mal médico o que no somos capaces de compatibilizar todo, pues
también podemos encontrar ahí acompañamiento y bueno, y todos somos pacientes, también podemos refugiarnos en novelas gráficas, ¿no? Como veníamos hablando de iniciativas a nivel local, internacional, estate atento a iniciativas locales, como puede ser esta conferencia. A nivel nacional, los congresos, seguidnos, que son un lugar de encuentro estupendo para poder hacer red, para poder mirar la medicina desde un punto más divertido, más humano, ¿no? Y bueno, y a nivel internacional también hay congresos, pero sí que es bueno como ir creando red aquí, ¿no? Y si te atreves, como no, dibuja, que ya veo que por aquí están floreciendo iniciativas y siempre es bonito. Pero bueno, aunque no seas un ilustrador nato, hay que superar esas barreras que nos ponen cuando crecemos de creer que hay que encajar con cierto estatus de belleza a nivel del dibujo y lanzarse, ¿no? Aunque sea con un storyboard, que al final funciona si hay metáforas, si hay guión, si hay narrativa y si es capaz de comunicar y de transmitir un proceso. Y por mi parte nada más. Muchas gracias a todos. Si queréis preguntar. Abrimos, como dice la otra vez, el turno de preguntas. Yo tengo 800, si no, pero digo, si alguien quiere ir pensando, ya hay preguntas, y si no, pues después también te pregunto cosillas. Vale. Hola, buenas tardes a todos. No es una pregunta realmente, ¿no? Soy Lola Rico, de la Asociación Escola Rural de Saúde da Limia. Y daros la enhorabuena porque me ha parecido espectacular, me ha encantado ese enfoque pedagógico, ¿no?, que se puede conseguir a través de los cómics. Yo hablo desde el punto de vista más del paciente. Agradecerle a Paula la idea esa de que tenga en mente, ¿no?, cómo un paciente puede entender mejor, y los familiares, ¿no?, lo que están viviendo en este caso, ¿no? Nos estaba contando, ¿no?, sobre el tema de una abuela encamada y demás, ¿no? Yo conocí el tema de los cómics aplicado a la medicina ya hace años, porque mi familia, una persona muy joven, fue diagnosticada de enfermedad de Crohn, y conocí entonces el cómic, el de Tripas Corazón, que ha salido ahí en una de las imágenes. Fue muy interesante y, como os decía, muy útil, porque era muy joven y llevaba muchos años con enfermedad de Crohn, sufriendo mucho desde los 12 años, ¿no? Y cuando esta obra supe de ella, desde luego lo primero que hice fue buscarla y dársela, ¿no? Y fue un grandísimo apoyo para él. Nada más, solo quería hacer ese apunte. Muchas gracias. Gracias a ti, Lola. El cómic ese, de hecho, nosotros teníamos de ejercicio en el máster, una de las profesoras nos ponía a analizar una de las páginas, porque la página tiene, el Tripas Corazón tiene como la doble vertiente, ¿no?, que es la vertiente, digamos, más artística, porque la gama de colores y cómo está hecho parece que es un tema muy duro, pero es bonito de ver la manera de plasmarlo, pero al mismo tiempo, si analizas, de hecho me acuerdo de una de las páginas, que era cuando no podía comer él, ¿no?, porque estaba hospitalizado, y sí que es cierto que transmite algo de una manera bonita, pero al final es un tema muy duro lo que está contando. ¿Algo? Sí. Digo que es un paciente el que hace el cómic. Entonces, no solamente son los contenidos, sino el modo en que el propio dibujo lo transmite, ¿no? Desde todas esas sensaciones, ¿no?, y desde luego el dolor. Y eso es tan gráfico y tan fácil de entender, algo que es tan complejo a su vez, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustó mucho. Fue por allá yo que sé, hace un montón de años ya de esto, porque fue publicado en el 2016, creo recordar. Entonces, ya hace un tiempo. Tiene años y como comentas, es muy visceral desde lo que es tener una enfermedad de Crohn, que de por sí es visceral, desde dónde está contando la historia, ¿no?, y las emociones que te puede transmitir y cómo te puede acompañar. Doctor Gómez-Chao. Gracias en primer lugar por la charla, que me parece que... No sé si dices. La
la charla estupenda, creo que un estímulo para que profundicemos en este tema. Pero quizás echo un poco de menos que no haya ninguna mención al néter, que no sé, sí. porque es un libro que para los que ya tenemos una edad, ¿no? Fue un libro de anatomía, patología médica, que fundamentalmente yo creo que es una obra, ¿no?, de medicina gráfica. No sé qué opináis sobre... La verdad es que sí. Antes lo he mencionado verbalmente, pero la verdad que debería de haber puesto alguna ilustración porque, vamos, yo personalmente ese atlas que escogí, no fui de Prometheus, fui de Ni de Néter, Sobota, ni nada de reconozco. Sobota. Un saludo a los que estén y sean del Sobota, pero no. Exacto. Y sí que hay algo ahí, claro, de diferencia, ¿no?, con otros atlas que no se regía únicamente a la anatomía, sino que también había ilustraciones de pacientes. Yo me acuerdo de la ilustración de los fenotipos del EPOC, ¿no? Sí. Y cómo te quedabas con esa imagen, no solo de la anatomía del pulmón, sino esto es un personaje de fenotipo enfisematoso, ¿no? Exactamente, pues sí podría ser medicina gráfica. Sí, porque aparte es algo que... No lo hemos reseñado, tendríamos que hay que reseñar el sí. Néter, habría que reseñar el Néter en la web. De hecho, también hay una de... bueno, creo que fue inconclusa porque quería hacerlo de todas las especialidades, el tratado, y creo que no le dio tiempo. Hay uno de cardiología, hay una de la explicación del infarto que es un hombre saliendo, claro, años 60, saliendo, parece una película, parece un poco que bello es vivir, pero a color, sale del restaurante en invierno con la bufanda y está echándose así, claramente está saliendo de una comilona y esas arterias no aguantaron más. Y está echando así y todo sin texto ninguno, porque no hay texto ninguno. Y tú lo ves y dices, es el mismo hombre que me ha hecho la explicación de cómo es el cuádriceps con todas sus inervaciones. Toda la razón, hay que darle mucho peso al Néter. Yo quería preguntar una cosa, y luego la gente si se sigue animando, que es un poco, pues... En el ámbito local, ahora en el tuyo, ¿no? En tu centro, en tu entorno laboral, tú estás pudiendo aplicar la medicina gráfica en el día a día, o no día a día literal, pero bueno, un poco poder aplicarla de manera regular o frecuente, y si hay conciencia por más gente, aparte de ti, si hay más gente animada o que también está haciendo iniciativas de medicina gráfica. Pues a ver, en lo que es mi día a día, sí que enseñaba antes las ilustraciones de este proyecto de la aplicación de salud, que es la verdad es que es con lo que estoy retomando un poco el dibujo, porque los años del MIR y la pandemia supusieron un poquito de freno. Pero bueno, ya la verdad que está siendo bonito como poder retomarlo y aplicarlo y también tener tan buena aceptación en mi entorno, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que una manera fácil o cotidiana, digamos, de aplicar la medicina gráfica es a través de un esquema que hagas a un paciente, ¿no? Me ha dado un ictus o cualquier enfermedad, ¿no? Pues siempre puedes hacer un esquema y eso ya es medicina gráfica, y estoy segura de que a lo mejor más de alguno lo ha hecho y no sabía que esto era medicina gráfica, ¿no? Pero, y bueno, y en mi entorno, cada uno de los integrantes del grupo, pues a nivel local están haciendo también iniciativas, como comentaba, y bueno, así en mi hospital también hay un grupo de lectura que está empezando también a utilizar cómics, patografías dentro de las sesiones del club de lectura, y esto también es otra manera de aplicarlo, ¿no? Mediante clubes de lectura que puedas leer una patografía y a partir de ahí compartir. Es otro recurso, vamos. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Doctor Trillo y luego al fondo el doctor Peña. De doctor Trillo, nada. Pedro, perdón. Bueno, y Dani, al fondo. Daros la enhorabuena. Cada día me admira más Pablo. Esta faceta suya ni idea. Y darte la enhorabuena a ti, porque evidentemente sois dos luchadores. Yo soy tintinólogo, con esto os doy una clave. ¿Qué os parece las aplicaciones, ya que también eres mafaldóloga, que ha hecho de Mafalda en el humor y la medicina, y sobre todo el gran maestro del humor y la medicina, que para mí se llamaba Antonio Fraguas, que es Forges? ¿Habéis pensado en una faceta de humor para los propios residentes y los médicos que nos va a hacer falta? Y enhorabuena. Sí. Creo que Quino también hizo, aparte de Mafalda, tiene un libro que es Quinología, que también tiene alguna ilustración en relación con el mundo médico. En una que tienes de Mónica salía al fondo el médico que está auscultando y está viendo como el cuadro, ¿no?, como del gran médico, y es lo que están viendo tanto el médico como el paciente al que está auscultando. Están viendo esa figura que parece más un cuadro de caza, con el escalpelo así alto, que realmente una
que una consulta médica. Exacto. Y de Forges también, bueno, yo creo que Mónica en alguna charla que yo recibí cuando era estudiante utilizó alguna viñeta de Forges porque para ella de hecho fue un gran referente y llegó a firmarle y a recomendar su libro de conciencia médica, tiene una ilustración original de Forges, o sea que sí que lo tenemos como maestro también. Daniel, que me riñes de otro trillo si digo, don Pedro me riñe si digo... Bueno, hola, enhorabuena por la charla. Bueno, yo soy Dani, yo soy de adjunto de primer año, soy compañero de despacho de Pablo y poseedor de un dibujito suyo que tengo colgado en el corcho. Y la pregunta que quiero hacer es un poco polémica, porque va realmente para los dos. Repartimos la polémica. Es sobre todo por el tema infografías, docencia y tal, pero la importancia del crear, del hacer. ¿Qué peligros y qué usos podría tener la inteligencia artificial en todo esto? Porque, lo digo, tengo conocidos, familiares, que están en situación de precariedad por el tema de la inteligencia artificial, que está sustituyendo a muchos artistas. Esa es la pregunta. Ha tocado la fibra sensible. Ya. Bueno, yo contesto desde mi perspectiva personal. La verdad es que como grupo no hemos explorado la herramienta de inteligencia artificial y yo personalmente tampoco. Pero yo sí que soy sensible a todo el movimiento que está habiendo en el mundo de los ilustradores, que incluso hay librerías y editoriales que están haciendo boicot a aquellas editoriales que están utilizando este medio para sacar portadas no originales, porque recordemos que una inteligencia artificial es algo que se programa y que parte de toda una base de imágenes, por lo tanto está recurriendo a imágenes ya creadas, que es contenido original de un autor, o sea, está vulnerando las leyes de propiedad intelectual. Entonces, bueno, la verdad es que mi posición personal es la de seguir creando con el lápiz. Además es que yo soy muy analógica, o sea, yo primero pinto a lápiz, luego a tinta, luego hago la foto y ya así solo coloreo en digital. Es un proceso muy arcaico y tarda un montón, pero es que soy muy cabezota, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo estoy a favor de seguir con la faceta creativa y el sistema que existe, porque nada puedes, yo desde mi punto de vista, suplementar una creatividad o una finalidad así, ¿no? Claro, la creatividad no se puede sustituir, ¿no? No se puede sustituir porque la programa, ellos pueden hacer una aproximación y sí que es cierto que cuando aparecen las cosas es difícil que las cosas, una vez que aparecen, no queden establecidas, pero no debería eso quitar lo que se hizo siempre y que funciona, ¿no? Las técnicas de animación sí que, por ejemplo, fueron cambiando. No es lo mismo hacer Blancanieves que hacer Toy Story, quiero decir, pero al final las técnicas de animación fue arte haciéndolo de manera diferente, pero siempre hecha por personas. El hueco que generó esta nueva dinámica pues tendrá que buscar su hueco de otra manera, pero nunca debería ser, lógicamente, en detrimento ni quitándole espacio a los autores que saben hacer eso cuando otras personas no sabemos. Efectivamente, ¿no? Y que al final sí que va a haber un toque en el que no se va a saber. Hay una historia, ¿dónde está el doctor? Bello, de Asimov, ¿no? En el que, no me acuerdo ahora de cómo se llamaba el título, pero cuenta una historia en el que en el futuro de la civilización hay una guerra intergaláctica y al final llevaban años que no sabían ni cómo solucionarla. Y llega una persona para saber solucionarla, que es que sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Sabe hacerlo. Nadie se acordaba. Solo lo hacían las máquinas. Y la clave para solucionarlo era eso. Ese relato es de los años 60. ¿No? Asimov era un genio, visualizó ya los ordenadores como son ahora, pero bueno, hablaba de eso, ¿no? Y al final, pues a lo mejor esto es lo mismo, que lo sepa hacer algo, a lo mejor que cuando siga estando la gente que lo sabe hacer, pues esa es la cabida y eso es lo que no se puede perder, ¿no? Me acabas de recordar hace poco que Lorenzo Montatone, que es un autor que también os recomiendo, que tiene varias novelas gráficas que son medicina gráfica, sobre todo toca el tema de la muerte. El otro día publicó una foto de un lápiz
un lápiz con goma detrás que ponía esta máquina matará a la inteligencia artificial, ¿no? Esta cosa que dices de volver a lo básico, a lo fundamental, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Sigo yo con el arsenal, así. Podemos aunque sea un par de preguntas más. Bueno, las nuevas generaciones, ¿no? Digamos eso. ¿Crees que integran la medicina gráfica gente como Paula, más estudiantes que hay aquí, que agradezco aparte que hayan venido, integran de otra forma la medicina gráfica o hay posibilidad de que eso, si al final se educa a la gente que es el futuro en ciertas cuestiones, al final lo acabarán integrando de otra manera, bien sea pues eso, desde como estamos en la parte médica o sanitaria, pues eso, ¿no? Las facultades de medicina, enfermería podrán integrar esto y luego ya quedar. ¿Tú crees que sí que se ve eso en las nuevas generaciones, que lo hacen de una manera diferente a lo como lo hacíamos antes? Bueno, yo confío en que sí. La verdad es que, como antes se enseñaba, hay cada vez más presencia de novelas gráficas en facultades, que yo creo que eso es un lujo y una inspiración, estar en la biblioteca estudiando y de pronto tener acceso a estos recursos. Y bueno, cada vez estamos intentando hacer más ruido y sí que es verdad, pues aquí ya tenéis una estudiante que dibuja. Sé que existe también un premio a nivel nacional de cómics y fisiología, por ejemplo, universitario, que esto también favorece, aunque sean ciencias básicas, pero que se cree contenido docente. Está el proyecto de la Universidad de Zaragoza, entonces mientras esté presente en el ámbito universitario y podamos ir dando talleres, yo creo que sí que será una manera de difundirlo y de crear. Doctora Suárez, vea. Luego reproduzco yo la pregunta en alto. Gracias, Camila. En los tiempos que estamos viviendo, evidentemente, ¿no? Y que es todo muy visual, efectivamente es muy visual, y sobre todo para las nuevas generaciones, yo creo que esto tiene muchísimo futuro. Muchísimo futuro, sobre todo también a la hora de la comunicación con los pacientes, porque las infografías, estamos hablando ahora de patografías y todo, ¿no? Y educación, pero yo creo que las infografías han sido un antes y un después en la comunicación con los pacientes. Y lo vemos porque se utilizan muchísimo. Antes decía Pablo, ¿no? ¿Cuándo utilizas más la medicina gráfica? Yo realmente la medicina gráfica la he utilizado en consulta mucho más que en hospitalización, sí, ¿no? Para explicar que lo que dices, pues tú, mire, esto es una columna, esto es lo que le pasa, pues sí. Y he utilizado en esos momentos, pero mucho más en consulta. Y yo creo que atención primaria seguramente utiliza muchísimas infografías, enfermería en atención primaria también, y lo que sobre todo llama muchísimo la atención es las redes de las asociaciones de pacientes, cuánta infografía utilizan, para lo que estaba comentando la compañera, ¿no? Y eso para nosotros es muy útil porque es muchísima información que circula, evidentemente las infografías tienen que estar hechas por profesionales que sepan muy bien cómo informar, y la verdad es que a nosotros, evidentemente, al igual que la inteligencia artificial, que algún día nos dejará tiempo para ver a los pacientes como realmente queremos, las infografías nos ayudan a ese tiempo tremendo que podemos invertir en la comunicación, ¿no? Y eso es como una reflexión. Yo creo que las infografías son una pasada para mí, que realmente han venido para quedarse totalmente. Yo creo que la medicina gráfica sí que ha venido para quedarse y para continuar. Y luego una cosa que me parece alucinante. Estabais hablando de local, nacional o internacional, ¿no? Y a mí lo que me parece alucinante es cuando visité pues, vuestra web para plantearnos esta conferencia y tal, imágenes que he visto, porque la medicina gráfica en el Reino Unido está totalmente, ¿no?, establecida, o he visto en muros de ciudades medicina gráfica. Y me llamó muchísimo la atención. Sí, bueno, retomando primero la primera parte que hablas de infografía, me llama la atención y me hace sentido también que comentes que te funciona más en consulta, porque quizás es como un momento en el que tienes menos tiempo también para poder dar un consejo de salud, y como también una herramienta visual que el paciente se lleva a casa, que pones en la nevera, que acompaña a lo que le puedas decir verbalmente, puede servir de mucha ayuda, ¿no? Y esto lo he hablado mucho con Tolo en Educación para la Salud, se llama como consejo breve, ¿no? También el tema de que tú des un medio visual y lo acompañes de una pequeña recomendación.
pero realmente han llegado para quedarse y tenemos, la verdad que una de las cosas que tenemos pendientes también es ahora en la nueva web recopilar todo este material para que pueda estar más disponible y clasificarlo y ponerlo más en valor. Y a nivel de arte mural, eso también es medicina gráfica y de hecho también en países africanos en los que atacó con fuerza la pandemia del VIH, por ejemplo, se hizo mucho arte mural en pueblos, ¿no? También, bueno, porque por campañas de ONGs para superar la barrera idiomática y demás, pues se pensó que por medio de arte mural podía ser un medio también de educación y de prevención de la salud, exacto. Sí, sí. Universal. Sí, sí, sí. Es universal, no necesitamos idioma, ¿no? Para métodos de prevención y tal. Es muy bonito, me parece muy bonito eso. Y así como otro artista que me viene a la cabeza es Keith Haring, que dentro de estas figuras que hacía también, él falleció de hecho por VIH, también hizo alguna pintura mural sobre prevenir el VIH. ¿Alguien más? ¿Belén? Nada, yo, o sea, daros la enhorabuena, me ha parecido impresionante. Yo no soy médico, soy farmacéutica, pero trabajo en consulta de oncología, con lo cual, bueno, comentaros que a nosotros nos ha ayudado mucho el tema de la infografía, los residentes jóvenes que entran y saben utilizarla, no como yo. Nosotros a los pacientes les preparábamos una hoja informativa, ¿vale? Porque el prospecto es un coñazo, o sea, te puede dar desde náuseas y vómitos hasta que te mueras. Entonces les preparábamos una hoja informativa un poco más adaptada, teniendo en cuenta además que Orense es una población pues bastante envejecida y que muchos pues no saben leer y escribir y tal, con los residentes, que son un poco nuestro motor. Hemos empezado a hacer la información esa en infografías y realmente, o sea, ellos te lo agradecen porque tú le vas colocando pues cuando se lo va a tomar, si es con el desayuno tal, todo con colores y sobre todo con los dibujos de las comidas, el desayuno, los efectos secundarios que no puede tomar y tal, y yo creo que para nosotros eso ha supuesto un valor añadido, porque, o sea, nosotros se lo dábamos pero era todo escrito, o sea, volvía a ser el coñazo del prospecto un poco más resumido. O sea que nada, enhorabuena, y lo malo es que no sé dibujar, pero aprenderemos. Gracias. Oh, genial. Qué interesante, pues ya contáctanos para ver ese trabajo porque suena muy bien y también me hace pensar, ¿no?, cómo el prospecto representa la información dada a través del miedo, ¿no?, de todo lo que te tengo que contar que te puede pasar, y cómo una infografía que has procesado tú como profesional sirve para que sepas cómo tienes que tomar esta medicación, cómo empoderarte como paciente, cómo, bueno, saber qué riesgos son más frecuentes, pero hay un procesamiento y hay un cariño en querer que el paciente, ¿no?, pues se vincule con su proceso, con su enfermedad, ¿no? Y aparte que vienen de un diagnóstico, claro, menos cariñoso desde todo, y llegan con la cabeza así como un bombo y tú se la vas a poner más. Entonces, bueno, yo creo que les da un poco más de tranquilidad, ¿sabes? Porque además, claro, todo le suena a oncología, todo suena a quimioterapia. Se me va a caer el pelo, básicamente. Entonces, bueno, la verdad es que está muy bien. Aparte, aunque Belén no lo dice, claro, Belén y su equipo siempre son las mismas personas y eso también al final claro, mantiene un vínculo y una continuidad. No es lo mismo que te lo da una persona que no conoce nada, que podría significar, bueno, pues te pongo esto y ya está. No, te lo da con toda la intención del mundo y mantienes la continuidad asistencial, ¿no? Que al final, yo siempre digo, la continuidad asistencial a veces es como la continuidad argumental en una historia, ¿no? Al final, pues ese vínculo es importante y es importante mantenerlo, y la infografía, pues ahí reforzaría, ¿no? Exacto, la narrativa, ¿no? Esa narrativa, efectivamente. Bueno, son las 9 menos 10. ¿Alguna última pregunta? Si no, la tengo yo preparada, fundamental. ¿La hago yo? ¿Sí? ¿Te ha gustado venir aquí? Mucho, muchas ¿Sí? gracias. Pues sí. entonces está todo bien hecho. Muchas gracias.